Buenas tardes, jóvenes. Continuaremos la clase haciendo algunos ejemplos. Hemos visto o hemos hallado ya lo que es la posición, la velocidad y la aceleración de una partícula en sistemas de coordenadas curvilíneos, que son los sistemas más generales con los cuales vamos a trabajar. Eso, sin embargo, si bien es cierto, es importante el cálculo, pero necesitamos aplicarlo a problemas ya que estén asociados con lo que nosotros trabajamos. ¿Está claro? Es decir, a problemas físicos. Necesitamos de que haya problemas físicos asociados a esto. Entonces, vamos a ver este tercer ejemplo. La clase pasada hicimos dos, que nos dice lo siguiente: las leyes de Kepler, que son halladas empíricamente, establecen que el sistema de referencia heliocéntrico, o en el sistema heliocéntrico, cualquier planeta describe una órbita elíptica. Entonces vamos a comenzar nosotros a hacer el gráfico. Vamos a tener esto aquí. Vamos a tener nuestra órbita elíptica. Ok, dice, cualquier planeta describe una órbita elíptica. ¿Está claro? De tal forma que en uno de sus ejes se encuentra el Sol. Entonces, nosotros vamos a tener, o en uno de sus focos se encuentra el Sol. Aquí tenemos un eje, tenemos el otro eje, y vamos a decir de que por aquí, digamos, acá, y en consecuencia, vamos a tener aquí, estos son los focos. Vamos a coger, este va a ser nuestro S, que nos va a representar el Sol. Entonces nos dicen que la velocidad sectorial del planeta alrededor del foco es constante. Es constante. Dado que este es un movimiento plano, a nosotros nos conviene, en términos generales, elegir un sistema de referencia en el cual vamos a poder decir, disculpen, de que nuestro eje Z, vamos a decir que es este, ¿está bien? Este va a ser nuestro eje Z. Entonces, nuestra velocidad sectorial va a estar orientado en esta dirección Z. ¿Está claro? Va a estar orientado en esa dirección Z. Bien. Entonces, nos dicen, a partir de las leyes de Kepler, nos piden hallar la aceleración de A de cualquier planeta como función de su distancia con respecto al Sol. A ver esto para que se note un poquito. Vamos a cambiarle de color. Y hacerlo un poquito más grande. Listo. Nos piden hallar la aceleración A partir de las leyes de Kepler. ¿Está claro? Es decir, este gráfico en el cual nos dicen que la velocidad sectorial es constante. Vamos a elegir nosotros un punto. Digamos, elegimos este punto. Este va a ser nuestro punto P. Y vamos a trazar. Este es nuestro vector R. Es nuestro radio vector desde nuestro origen hasta este punto. Ah, y me estoy equivocando en algo. Estamos tomando origen ahí. ¿Está claro? Estamos tomando nuestro origen de coordenadas en ese punto. Bien, vamos a trabajar. Solución. Usaremos
coordenadas polares. Coordenadas polares. Entonces, significa que en coordenadas polares, este radio vector no es otra cosa que ρ, E sub ρ, más z, E sub z. Pero en nuestro caso, como es un movimiento plano, el z vamos a considerarlo 0. Por lo tanto, tenemos de que ese es nuestro radio vector. ¿Eso está claro, jóvenes? Eso es nuestro radio vector. Ya con coordenadas cilíndricas hemos trabajado, así que las coordenadas polares nosotros también las conocemos. Y en este caso vamos a tener nosotros lo siguiente. La velocidad en coordenadas polares, simplemente para poder ubicarnos, es igual. Va a ser igual a ρ punto, E sub ρ, más ρ phi punto, E sub phi. Y no tenemos velocidad en el eje Z. Entonces, una condición del problema de Kepler es que su velocidad sectorial, que sabemos que es igual a 1 medio el producto vectorial de R por B, esto es igual a una constante. Es un vector constante. Entonces, si nosotros multiplicamos vectorialmente estas dos magnitudes, el único producto que va a quedar es esto por esto. ¿Está bien? Entonces, esto que está aquí nos va a dar a nosotros 1 medio ρ al cuadrado phi punto y va a estar dirigido en la dirección Z. Es decir, nosotros aquí necesitamos mencionar de que, digamos, en esta dirección es que nosotros tenemos a nuestro sigma, que es sigma sub 0. Entonces, esa es una de las características. Ahora, en coordenadas polares, nosotros podemos expresamos la componente ρ en términos de la variable phi. Jóvenes, esto ustedes lo pueden obtener de los libros de geometría analítica, en los cuales está la ecuación de la elipse. La ecuación de la elipse se escribe de la siguiente forma: ρ es igual a P sobre 1 más epsilon coseno de phi. Es decir, esta es la ecuación de la trayectoria, de la trayectoria que es elíptica. Aquí, jóvenes, hay que tener en cuenta que esta P es el parámetro de la elipse y esta epsilon es la excentricidad. La excentricidad. Jóvenes, ¿hasta aquí está claro lo que estoy haciendo? ¿Está claro, jóvenes? Solamente para no confundir. Este es un punto M, le voy a poner, para no confundirlo con la excentricidad, porque son cosas distintas. Bien. Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? Esa expresión dijo que podemos encontrarla en cualquier libro de geometría, ¿no? Ustedes la buscan en algún libro de geometría analítica, o buscan inclusive en internet y ponen ecuación de la elipse, o ponen elipse y van a encontrar esta relación, donde esta ρ es en coordenadas polares. Es la relación entre ρ y, digámoslo así, el ángulo polar. ¿Qué representa ρ en la gráfica? Ρ es la coordenada polar. En este caso, dado que es plano,
Rho es igual al módulo de R, en este caso. ¿Está bien? Aquí Rho es el módulo de R. Dado que el movimiento es plano. Si no fuese plano, aquí tengo que agregarle más el Z. ¿Está bien? ¿Hasta aquí alguna otra pregunta? Profesor, ¿y P qué valor toma? Es decir, nos tienen que dar el parámetro o las características del elipse y nosotros esto lo vamos a hallar en función de los valores que tienen los semiejes. Entonces, ahorita lo tenemos así de forma general. No tenemos más datos para hallar las características del elipse. ¿Está claro? Ese es el parámetro del elipse. Muy bien. Entonces, vamos a ver. ¿Qué nos piden? Nos piden hallar la aceleración. Para hallar la aceleración, primero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hallar a partir de el dato. El dato en sí aquí, ¿cuál es? El dato acá es el siguiente. La velocidad sectorial es constante. Ese es el dato, es decir, este es el dato. Tenemos que expresarlo en términos de esto. Tengan en cuenta que nosotros para hallar la aceleración tenemos que derivar la velocidad, así que tenemos que hallar la velocidad en términos de este dato. Entonces, usando la expresión para la velocidad sectorial, hallamos las componentes de la velocidad. Hallamos los componentes de la velocidad. A ver, jóvenes, hay un comentario, está congelado, no se me escucha. Profesor, durante un tiempo no se le podía entender porque se estaba congelando, pero ahora sí ya está todo bien. Ok. Bien, jóvenes. A ver, voy a hacer lo siguiente. Voy a apagar mi cámara. Eso a veces mejora la transmisión. Bien, vamos a ver. Entonces, nosotros tenemos esto, a partir de la velocidad sectorial. Entonces, vamos allá a las componentes de la velocidad. ¿Qué vamos a tener? La componente ρ de la velocidad es ρ punto. ¿Está bien? Es ρ punto. Entonces, esto, el ρ punto, fíjense, nosotros podemos decir que ρ punto es la derivada de ρ con respecto al tiempo. Pero ρ depende de phi. Entonces, podemos decir de que es la derivada de ρ con respecto a phi por la derivada de phi con respecto al tiempo. Eso es lo que vamos a poner aquí, es la derivada de ρ con respecto a phi multiplicado por la derivada de phi con respecto al tiempo. Muy bien. Entonces, esta expresión la copio aquí y voy a hacer lo siguiente. Necesito expresarlo en términos de la velocidad sectorial y la velocidad sectorial es esto. Aquí tengo phi, punto. Entonces lo voy a multiplicar por ρ al cuadrado y un medio y lo voy a dividir entre ρ al cuadrado y multiplicar por un medio. ¿Esto está claro? Entonces, esto que está aquí no es otra cosa que sigma sub 0. ¿Está bien? Entonces, esto va a ser igual. Voy a poner sigma sub 0. Este 2 también se queda acá. Y esto que está acá, yo puedo ponerlo como la derivada
con respecto a phi de 1 sobre rho, pero con signo negativo. Entonces tengo menos la derivada con respecto a phi de 1 sobre rho. Jóvenes, ¿quedó entendido? Esta, sí, dígame. Yo me perdí un poco, en la transformación. ¿Cómo es que hizo esa parte? Disculpe. Esto que está aquí es así. Es decir, lo que está en vez de esto y esto es lo que tengo originalmente. Esto por esto me da 1. Este producto es el que tengo acá. El módulo, solamente el módulo, sin el vector, ¿está claro? El módulo de la velocidad sectorial, que es constante. Eso entonces lo tengo acá y aquí está. El 2 está aquí. Esto que está acá es igual a la derivada con respecto a phi de 1 sobre rho. Porque ustedes saben muy bien de que esto es igual a rho a la menos 1. Entonces va a ser menos 1. Menos 1 menos 1 es menos 2 rho al cuadrado por la derivada de phi de rho con respecto a phi. ¿Está bien? Que es esto justamente lo que está acá. Entonces, eso es lo que tenemos. ¿Quedó claro, jóvenes? ¿Ahora sí? Sí, profe, gracias. Muy bien. Entonces, tenemos nosotros esa expresión y esta forma de transformar, cuando trabajemos más adelante en campos centrales y donde resolveremos el problema de Kepler, ahí sí, de forma analítica y más directa, vamos a emplear mucho este tipo de transformaciones. ¿Está bien? Muy bien. Entonces ahí tenemos la derivada, la velocidad radial o la componente radial de la velocidad. Y con respecto a la componente angular de la velocidad, nosotros vamos a tener lo siguiente. Simplemente despejamos aquí. ¿Está bien? Despejamos aquí y vamos a tener que eso es phi punto, que va a ser igual, disculpen, es rho phi punto, entonces aquí nosotros tenemos, pasa el 2 a multiplicar, el 1 rho pasa a dividir y lo multiplico por sigma 0. Entonces, esto, jóvenes, es la componente angular de la velocidad. Ya tenemos expresada la velocidad en términos de la velocidad sectorial. En consecuencia, nosotros podemos decir que el módulo de la velocidad es igual a la suma de los cuadrados, y aquí vamos a tener 2 sigma sub 0, o la velocidad en todo caso va a ser igual a, y aquí vamos a tener menos E sub rho, derivada con respecto a phi de 1 sobre rho, más E sub phi, y aquí vamos a tener 1 sobre rho. Eso es lo que nosotros tenemos. Esa es la velocidad. ¿Hasta ahí, jóvenes, está claro? Bien. Vamos a proceder de forma análoga. Procediendo de forma análoga, hallamos las componentes de la aceleración. Las componentes de la aceleración. ¿Qué significa de forma análoga? Que tenemos que la componente de la aceleración, la componente radial es r2 puntos,
que es igual a la derivada de R punto con respecto a phi y multiplicado por phi punto. ¿Está bien? A ver, vamos a... A ver, aquí nosotros tenemos... A ver, voy a llevar estas expresiones al otro lado. Bien, tenemos esta expresión y también por si acaso vamos a llevar esta expresión. Voy a tenerlo mejor así. Listo, tenemos estas dos expresiones o estas tres expresiones con las cuales vamos a trabajar. Entonces, nosotros tenemos lo siguiente acá. El phi punto, o sea, vamos a trabajar de forma análoga. Vamos a trabajar de forma análoga. En primer lugar, el rho punto es esto que está aquí. ¿Está bien? Entonces, nosotros vamos a tener que esta derivada de rho punto con respecto a phi es igual a menos 2 sigma sub 0, segunda derivada con respecto a phi de 1 sobre rho. Ahí no hay nada que hacer. Y el phi punto lo podemos despejar de aquí. Phi punto por aquí. ¿Está bien? Phi punto es igual a 2 sobre rho al cuadrado. ¿Está bien? 2 sobre rho al cuadrado. Entonces, multiplicando estos dos términos, nosotros aquí vamos a obtener que esto es igual a menos 4 sigma sub 0. Sigma sub 0 y sigma sub 0 va a ser sigma sub 0 al cuadrado sobre rho al cuadrado, que multiplica a la segunda derivada con respecto a phi de 1 sobre rho. 1 sobre rho. ¿Está claro? Bien, entonces tenemos esa primera parte. Ahora, cuando nosotros vemos la aceleración, aquí no he escrito la aceleración. A ver, la aceleración en estas coordenadas, acordémonos, ya esto puedo borrarlo. La aceleración en estas coordenadas, aquí tiene otra componente. Mejor de una vez lo voy a hacer. La otra componente es rho phi punto al cuadrado. Esto simplemente para tener allá la aceleración radial. Entonces, rho phi punto al cuadrado. Jóvenes, aquí tenemos phi punto, rho, que es igual a esto. Tenemos que multiplicarlo por phi punto, es decir, vamos a multiplicarlo por esto de nuevo. Aquí nos faltó un sigma 0, disculpen. Y entonces vamos a obtener que esto va a ser igual a 4 sigma sub 0 al cuadrado sobre rho al cubo. De estas mismas relaciones obtenemos eso. Por lo tanto, vamos a tener que la componente radial de la aceleración va a ser igual a menos 4 sigma sub 0 al cuadrado sobre rho al cuadrado, que multiplica a 1 sobre rho, es esto que aparece aquí, más la segunda derivada con respecto a phi de 1 sobre rho. Bien, ya tenemos la aceleración, ¿está bien? Y aquí vamos a tener de que la segunda derivada, o sea, es decir, la aceleración phi, no va a salir 0 en este caso. Ah, no, disculpen. A ver, Sí, nos va a salir 0 porque la segunda derivada de esto es 0. ¿Está bien? Bien, jóvenes. Entonces, por si acaso, esta expresión que está acá
se conoce como fórmula de Binet. Es una de las fórmulas de Binet y son fórmulas que también se utilizan o nos encontramos con mucha frecuencia en la mecánica clásica. Con mucha frecuencia en la mecánica clásica. Bien, jóvenes, entonces nosotros ya, una vez que tenemos esto, podemos aplicar esta relación, es decir, reemplazar esto en la expresión. Entonces, reemplazando, ¿qué es lo que vamos a reemplazar? Rho como una función de phi. Ya dejo para que ustedes hagan el cálculo. Para que ustedes hagan el cálculo, se va a obtener de que el A, Rho, va a ser igual a menos 4 Rho sub 0 al cuadrado sobre P, que multiplica a 1 sobre Rho al cuadrado, y el A sub phi va a ser igual a 0. Entonces, jóvenes, lo que nosotros hemos obtenido utilizando como única premisa que la órbita es elíptica, es decir, es que la órbita es elíptica y que la velocidad sectorial es constante, velocidad sectorial constante y órbita elíptica, y es en un plano, es una órbita en un plano. ¿Está bien? Con esos datos nosotros hemos hallado la aceleración. ¿Está bien? Y vemos de que la aceleración de la partícula es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia a la cual se encuentra el planeta del Sol. ¿Está bien? El planeta del Sol. Bien, entonces, estas expresiones, voy a llamar a esta expresión 1, y esta expresión, la fórmula de Binet, que va a ser nuestra expresión 2, son válidas, jóvenes, para cualquier trayectoria plana en coordenadas polares. ¿Está claro? En cualquier trayectoria plana en coordenadas polares, la aceleración radial se va a hallar por medio de esta expresión, y la aceleración, la velocidad se va a hallar por medio de esta expresión. ¿Está bien? Lógicamente, solo en el caso que la velocidad sectorial sea constante. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Ninguna? Muy bien. Continuamos entonces, jóvenes. Vamos a ver otro ejemplo. Nos dicen que un punto se mueve por una elipse con semiejes A y B. Su velocidad sectorial con respecto al centro de la elipse es constante. Jóvenes, fíjense la diferencia. Aquí la velocidad sectorial es con respecto a uno de los focos. En este caso es con respecto al centro, es constante. Y nos piden hallar la aceleración en función de la posición. En función de la posición. A ver, jóvenes, ¿está claro el problema? ¿Están ahí? ¿Me están escuchando? ¿Hagan algún comentario? Digan algo, jóvenes. Sí, profesor. Ok, perfecto. Tienen que
dar señales de vida, jóvenes, de tiempo en tiempo. Si no, no sé si estoy hablando solo, tal vez se congeló de nuevo. Bien, en este caso es con respecto al centro. Entonces, ya que es con respecto al centro, y nos dice lo siguiente, tenemos que los semiejes son A. Normalmente el semieje mayor se considera el A y el semieje menor se considera B. Y nos piden que lo hallemos en términos de la distancia como función de la posición. ¿Está claro? Esta es nuestro radio vector. Aquí tenemos nosotros a nuestro punto M. En este caso, ya que está en el centro del elipse, es conveniente utilizar la ecuación del elipse en coordenadas cartesianas. Entonces, la ecuación de la elipse en coordenadas cartesianas. Jóvenes, la anterior es la ecuación de la elipse en coordenadas polares, ¿está claro? Entonces ahora vamos a utilizar la ecuación de la elipse en coordenadas cartesianas. Y nosotros vamos a tener x al cuadrado sobre a al cuadrado más y al cuadrado sobre b al cuadrado, y esto es igual a 1. Entonces, la condición es que la velocidad sectorial sea constante. Que la velocidad sectorial sea constante. Entonces, ¿eso qué significa? La velocidad sectorial, ya sabemos aquí, como es un movimiento plano, está solamente en la coordenada z. Y esto va a ser igual a 1/2 el producto vectorial de la posición por la velocidad. Y esto es constante. ¿Está claro, jóvenes? Producto vectorial de posición con velocidad, esta es la única componente que es diferente de cero. Entonces, tenemos... ¿Alguna pregunta? No, continúe. Tenemos estas dos ecuaciones. Aquí derivamos la ecuación de la elipse y obtenemos lo siguiente. Al momento que nosotros los derivamos con respecto al tiempo, ¿está claro? Vamos a obtener, aquí lo escribo primero, 2x por x punto sobre a al cuadrado más 2y punto sobre b al cuadrado igual a 0. Entonces voy a escribirlo acá. El 2 lo voy a simplificar y vamos a tener x por x punto más, disculpen, sobre a al cuadrado más y por y punto sobre b al cuadrado. Esto es igual a 0. ¿Está bien? Derivamos la segunda. O en todo caso, no derivamos la segunda, simplemente despejamos de la segunda. De la expresión para la velocidad sectorial obtenemos nosotros la siguiente relación, de que menos y x punto más x y punto es igual a 2 veces este sigma sub 0. Entonces tenemos dos ecuaciones de los cuales nosotros podemos despejar. ¿Está bien? Podemos despejar. Entonces lo que vamos a hacer aquí, este lado, es despejamos. A ver, en la expresión que tenemos aquí arriba,
vamos a multiplicar por x. Entonces tenemos x cuadrado, x punto, al cuadrado más, tenemos y, x punto, o yx, y punto, sobre b al cuadrado, esto es igual a 0. Y aquí vamos a tener entonces de que x, y punto, es igual a ¿cuánto? A b cuadrado sobre a al cuadrado, x cuadrado, x punto. Entonces, esto lo reemplazamos aquí, vamos a tener menos y, x punto, menos y, x punto. En todo caso, el x punto lo puedo factorizar, menos y, más, un momentito, este es también con signo menos. Aquí falta un y. Gracias. Falta un y y falta el signo negativo. ¿Está bien? Entonces tenemos x, y punto. Y, a ver, aquí tenemos y. Y vamos a tener que esto es igual, entonces es menos b cuadrado al cuadrado, x cuadrado sobre y. Esto por x punto. Bien. Ahora, esto vamos a tener que es igual a lo siguiente. Esto pasa a multiplicar y vamos a tener menos sale y tenemos, vamos a tener lo siguiente. Y al cuadrado sobre b al cuadrado. Voy a factorizar el b al cuadrado. Está bien, menos b al cuadrado. Más x cuadrado sobre a al cuadrado por x punto. Entonces, eso es lo que tenemos aquí. Significa, y esto es igual a 1. En consecuencia, tenemos de que el x punto es igual a menos 2 sigma sub 0 sobre b al cuadrado. Listo. Eso es a lo que tenía que llegar. Ah, y me faltó ahí por el y. Por y. Porque esta y también está aquí abajo. Listo, jóvenes. Entonces tenemos esa expresión x punto en función de y. De forma análoga, se halla de que el y punto es igual, en este caso va a ser más 2 sigma sub 0 sobre a al cuadrado x. Entonces tenemos estas dos expresiones. Por lo tanto, si nosotros queremos ya despejar, derivamos una de estas, por ejemplo, derivamos esta con respecto al tiempo. Aquí vamos a tener x dos puntos, la segunda derivada, que va a ser igual a menos 2 sigma sub 0 sobre b al cuadrado por y punto. Pero y punto es esto. Entonces vamos a tener, ya no vamos a tener 2. Vamos a ponerlo aquí, y punto, que va a ser igual a menos 4 sigma sub 0 al cuadrado sobre a cuadrado, b al cuadrado, x. De forma análoga vamos a tener y dos puntos, que va a ser igual a más 2 sigma sub 0 sobre al cuadrado x punto, que va a ser igual a menos 4 sigma sub 0 al cuadrado sobre a cuadrado, b al cuadrado, y. Entonces, nosotros ya tenemos las componentes de la aceleración, por lo tanto, podemos escribir la aceleración. Y la aceleración, en este caso, va a ser igual a la suma de estos dos cuadrados. Jóvenes, aquí ustedes, dado que la aceleración va a estar siempre también dirigida hacia el centro, se va a hallar que va a ser igual a menos 4 sigma sub 0 al cuadrado sobre a cuadrado b al cuadrado
multiplicado por el radio vector R. Porque aquí vamos a tener X E sub X más Y E sub Y, multiplicado por este factor. Y de esa forma, jóvenes, nosotros hemos hallado la aceleración. ¿Quedó claro? Sí, profe. Muy bien. Sí, profe. Entonces, la idea es, tenemos una situación, sí, dígame. ¿Podría repetir ¿Qué? la parte de la expresión, por favor? ¿Desde acá? ¿Cuál? ¿Esta parte de acá? Ajá. ¿Esto de aquí? Sí, ¿qué parte hicieron? A ver, vamos a ver. A ver, lo que hicimos fue lo siguiente. Aquí tengo, voy a multiplicar todo por X. Tengo X. Disculpen, jóvenes. Tengo X cuadrado, X punto, sobre A al cuadrado. Lo multiplico también por B al cuadrado. Esto es más. Ahí lo divido entre Y. Entonces voy a tener X, Y punto, igual a 0. ¿Qué es lo que he hecho? He multiplicado todo esto. Lo he multiplicado por B al cuadrado X sobre Y. Multiplico esto por esto y obtengo esto que está acá. Entonces, este XY punto vamos a tener lo siguiente. ¿Está bien? Vamos a tener esto así. Entonces, ahora que tengo este XY punto, lo reemplazo acá. Y factorizo el X punto. Y al factorizarlo, obtengo esta expresión que está acá. ¿Está claro? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien, jóvenes. En términos generales, esto es lo que podría decir que es la parte cinemática más sencilla. ¿Está bien? Simplemente definiciones de velocidad, aceleración, y ya depende de las trayectorias o las funciones que nos den para ver la complejidad. Por eso, por favor, resuelvan los ejercicios que les he dado para que podamos ver, en todo caso, ver cómo podemos avanzar. Bien.